Buenas tardes, padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Estamos listos? Sí, padre. Sí. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda siempre y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el contexto de la pasión del Señor y su pasión durante toda la vida fue la pasión por el reino de Dios. Esto fue lo que ocupó su pensamiento, su vida, y organizó todo cuanto pudo para que lograra así sacar a las personas de su estado en que se encontraban y lograran integrarse a un estilo de vida que reflejara que eran hijos de Dios. Por eso la importancia que ha tenido las bienaventuranzas del reino, los valores del reino, para poder así anunciar esa presencia de Jesucristo. Hoy nos toca justamente eso de construir el reino en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajar hoy por el reino de Dios es un asunto que nos compromete a luchar por un mundo más justo. Así que se trata de un ajuste a los valores del reino. Con Cristo construyo pues mi vida. O sea, el que cree en Él y lo tiene como modelo de hombre perfecto,
si trata de imitarlo y transformar la vida de acuerdo a este modelo, ese es justamente vivir el reino de Dios. No se trata pues simplemente de prácticas religiosas, sino que se trata de hacer nuestro el proyecto. Él asumió nuestra naturaleza humana, por eso es perfectamente humano. Ahora nosotros, nuestra tarea es asumir lo divino de Él para llevar adelante este gran proyecto. Así que lo humano y lo divino es lo que está en juego en ese asumir. Asumir es hacer mío lo que hizo Él. Y asumirlo es comprometerme con mi vida a que eso sea posible. Por eso el enlace con el tema anterior, vimos que el reino es una realidad que exige estar preparados y ser previsores. Constatamos que la consumación definitiva del reino se llevará a cabo en los últimos tiempos. Cada cristiano está llamado a trabajar desde su vida y circunstancias a la consumación del reino. El objetivo es estar conscientes de que la construcción del reino de Dios en el mundo de hoy es una tarea prioritaria para todos los cristianos. Hablamos de cristianos, es decir, católicos que buscan las razones de su fe en la persona de Cristo. Por eso, cuando hablamos de eso, buscamos realmente encontrarnos con la persona de Cristo. Al orar que ser congruentes con el reino anunciado por Jesús implica realizar obras concretas de justicia y solidaridad con los más necesitados. Realizar el proyecto del reino de Dios en el mundo de hoy mediante obras concretas de justicia y solidaridad. Bien, esto es lo que nos ocupará durante esta noche para meditar sobre este proyecto. En síntesis, presentamos este esquema en el que trabajar por el reino somos invitados para transformar la realidad. El mundo que nos rodea tenemos que conquistarlo para Cristo. Anunciar, eso abarca al hombre en su totalidad y luchar por reconocer la dignidad de la persona humana. Ya se va a concretar en qué se fundamenta el reino de Dios. Descubrir signos de ausencia del reino. Descubrir semillas del reino en la actualidad. Dar testimonio, obras concretas, promover estructuras justas, solidaridad con los pobres, estar organizados, trabajar en comunión. El texto que nos ocupa es el texto bíblico que hemos tenido en uno de estos domingos de Cuaresma, Juan 3, 16, 17. El reino de Dios, pues naturalmente es Jesús. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Pienso que al leer el texto, pues nos da un poquito la idea de que tenemos que practicar las obras de misericordia. Un tema pues común. O sea, las obras de misericordia están ordenadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en el Catecismo tradicional y nos lo aprendemos de memoria. Las obras de misericordia son 14, 7 corporales y 7 espirituales.
ya lo tenemos bien claro, pues, qué es lo que hay que hacer. Pero a veces pensamos que el hacer es el que nos identifica como verdaderos cristianos. Así que nos organizamos, vamos a ver a los enfermos, a los pobres, y hacemos obras. Y pensamos que con eso, pues ya nosotros estamos en el reino. Veremos un poquito más adelante en qué consiste. Se trata de transformar por el reino, significa transformar la realidad. Con la llegada del reino se comenzó a experimentar la salvación mediante el perdón obtenido, la transformación de las realidades en el amor, la liberación del pecado y de la enfermedad, la paz. Quisiera recordar, pues, que Jesús trabajó en Galilea. Y en Galilea estaban pasando, pues, de un momento difícil que le toca a Jesús constatar la miseria, las injusticias aplicadas por Herodes Antipas. Y todo esto le lleva a organizar las comunidades para que trabajen juntos y salgan de ese estado en que se encuentran. Por eso los temas que se han enunciado al comienzo, Jesús los trabajó, porque con su anuncio del reino, levantó el espíritu de las gentes. Lo primero es hacer que todo oyente, su dignidad sea elevada hasta lo alto. Por eso Jesús trabajó mucho diciendo de que todo aquel que se hacía discípulo era porque reconocía que Dios lo había creado y que si abrazaba la vida de Cristo, se hacía hermano con Él, participar de lo divino. Y aquí está el secreto, es participar de la vida divina en nuestro acontecer humano. Cuando se participa de lo divino, es cuando se puede comunicar lo humano y lo divino. Jesús nos llamó a convertirnos y creer en su evangelio, convertirnos en el cambio de mentalidad para orientar nuestra vida hacia esta búsqueda de soluciones concretas en el ámbito de las comunidades. Su voz sigue resonando, pues, en los cristianos y es una invitación constante a transformar la realidad de acuerdo a los valores del reino. El reino de Jesús vino a instaurar, posee una dimensión histórica, personal, estructural y social, y por tanto afecta a toda la realidad. El anuncio del reino abarca al hombre íntegro. ¿Por qué planteamos al hombre íntegro? Al hombre que es capaz de asumir lo divino y por lo tanto tener la fortaleza que viene de Dios para llevar el trabajo hasta las últimas consecuencias. La gran enseñanza que nos deja Jesús es esa, porque Él ofreció su vida entregándola. Y por eso ahora que celebramos la pasión, es celebrar la entrega total de Él, que lo hace amando a aquellos que se van salvando. Él entrega su vida porque no se echa atrás, mostrándole a los seguidores que su enseñanza, sus organizaciones valen la pena. Y que Él les garantiza a los discípulos que los discípulos continuarán su obra y, como dicen en los evangelios, harán aún cosas mayores. Por eso la presencia del reino de este valiente Jesús
que para que las cosas se realicen, Él entregará su vida ciertamente en la cruz y nos va a redimir. ¿Qué quiere decir? Nos va a rescatar, nos va a hacer suyos. Para que una vez glorificado, ya no tiene quien lo amarre, quien lo ate, sino que Él se adentrará en el discípulo para seguir haciendo su obra. Y es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Por eso ciertamente la Sagrada Escritura no acentúa tanto el acto de la muerte del Salvador, sino el paso que da para introducirse en la vida de los seguidores. Entonces, más que ser celebradores de muerte, somos celebradores del paso que hizo Jesús, que al resucitar de entre los muertos está glorificado y se introduce en cada uno de los cristianos que creen en Él. Ese es el paso. Aquí tenemos entonces que Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos con el mismo origen y destino, con la misma dignidad, con los mismos derechos y deberes vividos en el mandamiento supremo del amor. Porque Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos. El trabajo por el reino nos impulsa a todas aquellas tareas dirigidas a dignificar al ser humano. Abarca todos los ámbitos de la persona humana, a todas las personas, todos los ambientes de convivencia y a todos los pueblos. ¿Aló? Pues bien. ¿Y usted? Bien, bueno. A 10 tienen síntomas. Sí, pues. Ah, sí, pues. Ay, qué pena. Ah, bueno. Sí, a mí solo así como cansancio y cositas de eso. Y como sueño. Sí. Sí. Está bueno, sí. Va, de acuerdo. Le llamo. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Continuamos entonces, porque Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos. El trabajo por el reino nos impulsa a todas aquellas tareas dirigidas a dignificar al ser humano. Entonces, la tarea del reino es la dignificación. Y esto es importante. ¿Cómo se dignifica? Pues a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Solamente a través del Evangelio. Haciendo ver que la persona como tal es capacidad, porque Dios lo ha hecho capaz de mucho. Para esto, naturalmente, con lo que comienza pues las características del reino es el desarrollo de la facultad de amar, la facultad de perdonar, porque si no se arregla lo que está en el fondo de la vida de la persona, pues por más cosas que hagamos, no vamos a transformar la vida de las personas. Podemos hacer obras buenas, ayudarles en esto, en aquello, lo otro, pero si en el fondo, en su interior, no hay una transformación, que ellos mismos se den cuenta de que valen mucho ante Dios y que son valores que solo Jesucristo les da, no logramos la evangelización. Puede que los entretengamos pues en cosas que decimos que hacemos en nombre de Dios, pero si no se transforma el interior, no ha entrado el reino de Dios. Por eso es que el cristiano ciertamente se une a la persona de Cristo y en la persona de Cristo realiza el trabajo por el reino, construir el reino en el mundo de hoy.
no es una cuestión pues espiritualizante, sino una espiritualidad que nos permite desarrollar toda la capacidad humana para alcanzar el talante de Jesús de Nazaret, de ser capaces, incluso como él, que dice, bueno, llegó el momento de enfrentarme ante religiosos, ante políticos, ante militares. Yo doy mi vida, pero la vuelvo a recuperar. La muerte no amedrentó a Jesús, al contrario, él dijo con claridad que ese era un paso necesario para poder él estar en la vida de sus seguidores. Ya nadie podría parar este proyecto y eso es lo que llevamos adelante. Por eso abarca todos los ámbitos de la persona humana, a todas las personas, todos los ambientes de convivencia y a todos los pueblos. El reino de Dios presente en el mundo, ¿dónde y cómo lo vamos a identificar? Porque nos cuesta identificarlo en la comunidad porque no todos creen pues en el proyecto. Lo ven como una doctrina, como una teoría, pero no es fácil que la gente se comprometa porque tienen el uso de su razón y les parece no razonable lo que pide Jesús. Le muestran cierta adhesión, pues, pero no es completa, es parcial. La gente, pues, le dice, me gusta, qué bonito sería, ¿va? Ese sería. No, qué bueno es que yo transforme mi vida y tenga la valentía de Jesús. Es indudable que el reino posee semillas verdaderas en el mundo actual. El documento de Aparecida nos habla sobre las señales evidentes de la presencia del reino. La vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los hombres, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso a todos los bienes de la creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad para no sucumbir a la tentación y no ser esclavo del mal. Eso usted lo encuentra en el documento de Aparecida en el numeral 383. Estas semillas habrán de ser promovidas como aquellas perlas valiosas que es necesario preservar. El reino aún no ha llegado pues a todos los ámbitos. El reino, quizás pues la comunicación de la noticia de Jesucristo sí es conocido porque se conoce pues en el mundo, diríamos, cultural. Guatemala es un país que sabe sobre Jesús. De hecho, pues estamos informados sobre Jesús, pero pues se le admira, pero no se compromete con la transformación del ser, porque hacia eso apunta el reino. Uno puede tener la información, que es una cuestión superficial en uno, pero otra cosa es asumir, vivir el espíritu del Evangelio. Además de encontrar pues muchos signos de la presencia del reino de Dios en el mundo, también constatamos que existen realidades en donde nos topamos con el mal y el dolor, lo contrario al reino. En los rostros de los nuevos excluidos contemplamos las necesidades y las acciones que tenemos como tareas a realizar. Los migrantes, las víctimas de la violencia, los desplazados y refugiados, las víctimas del tráfico de personas, los adictos, los adultos mayores, los niños y niñas, víctimas de la prostitución, las mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual,
las personas con capacidades diferentes, los grupos de desempleados, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle en las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, los campesinos sin tierra y los mineros. Esto es un resumen de lo que está en el documento de Aparecida en el 402. Es un resumen de lo que piensan los obispos de la realidad en toda América Latina. El trabajo por el reino nos pide la denuncia de todas las realidades en las que rigen los antivalores. El amor, dice, se encuentra en las obras. Jesús mostró el reino con hechos, signos y palabras. El amor se evidencia más en las obras que en las palabras. Si un hermano o hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes le dice, váyanse en paz y coman, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está completamente muerta. Texto de Santiago 2:15 al 16. La presencia del reino será creíble cuando los cristianos aprendamos a traducir el amor a Dios y al prójimo en obras concretas. Sin anuncio del reino, no nos transforma y nos mueve a actuar, se quedará en mera teoría. Así que un signo elocuente de la presencia del reino en América Latina será la existencia de una iglesia signo de amor, de solidaridad y de justicia para los más necesitados. El reino exige pues promover estructuras justas, porque no se puede trabajar sin una estructura. Si uno quiere hacer algo, tiene que estructurarlo, pues. ¿Qué se va a hacer primero? ¿Qué se va a hacer segundo? ¿Qué se va a hacer tercero? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a trabajar? Todo eso es parte de esto. Jesús siempre tuvo gestos de misericordia, pues, con los desprotegidos. Por eso el reino nos mueve a trabajar por la promoción concreta de estructuras más justas. No basta con ser un buen cristiano, con recibir los sacramentos y estar en paz con Dios y los amigos. El reino es exigente, nos pide fijarnos en aquellos que hoy están siendo vulnerados. En nuestros pueblos hay mucha gente que vive sin tener acceso a lo justo. Nuestro trabajo por el reino va más allá de dar limosnas y despensas. Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas de una verdadera justicia social. ¿Qué significa eso? Pues que la gente conozca, tenga preparación. Si las personas van a trabajar, requieren una preparación humana. Que sea un trabajo calificado. Y hay que enseñar a trabajar, pues. Porque de esa manera las personas van a vivir ajustadas a un determinado trabajo. Conocerán sus derechos y sobre todo sus deberes, obligaciones en el ámbito de la vida del trabajo, en el ámbito de la vida del matrimonio. Por eso Jesús en el capítulo 5 de San Mateo comienza a decir, miren, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un cristiano no es ajeno a toda la organización, a la estructura que tiene la vida de la iglesia. Un buen cristiano pues conoce primero la constitución de su propio país. ¿Cuáles son las leyes? Conoce las leyes del ramo en el que se desenvuelve.
conoce la legislación de la iglesia, conoce pues sus derechos y obligaciones de la vida. No es pues simplemente tener una visión, diríamos, lúdica de la presencia de Dios, sino concretar el cambio de vida que se va a dar en ese mundo del trabajo, en ese mundo de las relaciones, porque el reino de Dios es muy concreto. No es volátil, no es superficial, no es una ilusión, no es una emoción, sino que es algo muy concreto. La misericordia del reino nos impulsa a trabajar con esmero por un mundo más equitativo, donde haya oportunidades para todo. Un cristiano despreocupado de la justicia no ha entendido el mensaje del reino. Luchar para que cada persona viva con dignidad como ser humano. O sea, la tarea que tenemos de los que tenemos cerca es hacer que las personas vivan pues los valores del reino de Dios. Es que si no, no hacemos nada. Y para eso hay que partir de la dignidad de la persona humana. Entonces, la dignidad está fundamentada en ser imagen y semejanza de Dios. Ese potencial que Dios puso en la vida de ser único, inteligente y libre es lo que hace que cualquier persona que tengamos a nuestro alcance, hagamos lo posible que se promocione humanamente. No se trata simplemente, pues como he dicho, de devociones, de tradiciones, sino el cambio de las personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Su muerte, sí, es cierto, su muerte fue un paso, pero para que mediante su muerte Él resucitara y se introdujera en todos nosotros. Por eso el Señor está con nosotros. ¿Pero para qué? Para realizar su trabajo, para realizar el proyecto del reino. Así que en las tareas del reino consiste en contribuir, dice, para que cada persona pueda vivir de acuerdo con la dignidad que Dios le dio, que pueda experimentar la vida plena y feliz que Jesús trajo consigo. Así que la tarea es hacer dignas a las personas que salgan de los, diríamos, de las trabas que tienen a lo largo del tiempo de su vida, rompan todo lo antiguo y se abran a la conquista de los grandes valores de la propia persona por su dignidad y alcanzar lo máximo que es la vida de Cristo, asumir esa ilusión, ese proyecto que traspasa la historia. Convertirse al Evangelio es ser solidarios con los pobres. ¿En qué sentido? En América Latina muchos hermanos nuestros viven en una situación de desigualdad económica intolerable, carencia de servicios de salud y de agua potable, escasas posibilidades de trabajo y de estudio, desnutrición, lo cual es un escándalo que va en contra de los valores del Evangelio. Convertirse al Evangelio es poner en práctica la solidaridad con los pobres y excluidos mediante opciones y gestos visibles. No es cristiano permanecer pues indiferente. Las parroquias son diferentes pues, porque están en distintos ambientes. Pero hay parroquias en las que se han trabajado en promoción humana. Porque urge pues que un buen grupo de creyentes de las comunidades aprendan aunque sea un determinado trabajo y se valgan de eso para vivir. Pero también está la enseñanza sistemática en el sentido de
hacer que las personas pues estudien, se preparen para la vida. Me alegra mucho de ver entre ustedes a quienes comparten ustedes la vida mediante el trabajo, apoyándoles en sus estudios, porque las personas tienen que salir del estado en que se encuentran, promocionarlas y hacer que vivan la fe para que su vida tenga sentido. Entonces, ahí entramos en la solidaridad. No se les va a dar el pan todos los días, pero sí se les va a preparar para que trabajen para alcanzar su propio pan. Y esto va para más adelante. No es una limonita que no deja caer, sino es la dignificación de la persona, la promoción humana para que se den esos grandes cambios en cada una de las personas. Ver el rostro sufriente, el rostro de Cristo, cuando vemos los rostros sufrientes, cuando Cristo está en ellos, uno ve el rostro sufriente y tratará de contribuir a que ese rostro sufriente deje de serlo. La opción preferencial por los pobres es la opción radical de Jesucristo. Por eso la bienaventuranza así comienza. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. En el rostro sufriente de nuestros hermanos pobres y excluidos, contemplamos el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos. Compartir la preocupación por el reino es dedicar tiempo pues a los pobres, escucharlos con interés, acompañarlos en momentos difíciles, ser sus amigos y comprometerse a buscar desde ellos y para ellos la transformación pues de su situación. Sumar esfuerzos para construir el reino. Trabajar por el reino para más frutos y coordinar esfuerzos. Esto puede ser realizado desde ámbitos distintos. 1. Desde la iglesia. A través de los planes pastorales, coordinando los esfuerzos entre laicos, religiosos y sacerdotes. La pastoral de la palabra, la pastoral liturgia y la pastoral social, que es aquí donde descansa todo. Porque para que el evangelio se encarne, tiene que hacerse labor social. Así le llamamos en los tiempos de Jesús. Es la koinonía, que también pues se encontraron en Roma, se encontraron en Grecia, en Asia Menor, en Jerusalén, en Antioquía. Encontraron gente que fue necesario promocionarla, sacarla adelante. Desde la unidad de los cristianos no católicos, a veces tenemos que entrar en organizaciones de índole social con gente no católica. Con ellos podemos trabajar de modo coordinado, sabiendo que nos une la fe en Jesucristo y los valores del reino. Desde la sociedad, colaborando con otros cristianos en la erradicación de la pobreza. Así que llegamos pues ya al momento de lo que son las actividades individuales. ¿Cómo contribuye de modo concreto a la construcción del reino desde tu situación laboral o profesional? ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una profesión. Y primero, saber si uno mismo se ha dignificado, si ha descubierto el gran valor de la dignidad de la persona. Segundo, investiga el nombre de instituciones o grupos que promueven la justicia y la solidaridad. En grupos, identificar la situación de pobreza e injusticia que hay en el ambiente concreto de la colonia donde se vive. Elaborar una propuesta de grupo que colabore con un granito de arena a la construcción del reino
en alguna situación particular. Orar en grupo pidiendo a Dios que nos transforme y nos mueva a actuar. Entonces, evaluando, uno se pregunta qué necesito hacer para ser congruente con el reino anunciado por Jesús. Esta es la presentación y dejo abierto pues para que quienes quieran compartir y quieran o preguntar sobre este asunto, que es un tanto delicado porque ya es la construcción del reino de Dios en el tiempo actual, ¿verdad? En lo concreto. Así que si alguien tiene comentarios, preguntas, pues este es el momento en que podemos hacerlo. Padre Antonio, buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, yo lo único que quería preguntarle es con respecto a de dignificar lo humano. Yo lo digo, pero cuando yo lo comento lo relaciono mucho con la deshumanización que hemos estado viviendo últimamente en esta vida relativa que llevamos, ¿me entiende? Esta vida light que hemos estado viviendo de hace unos años para acá. Yo relaciono el dignificar lo humano por la deshumanización que ha habido, o sea que el hecho de ir perdiendo esa sensibilidad y esa empatía con mi próximo, ¿verdad? Decía usted, el próximo. El ir perdiendo la empatía nos hace deshumanizarnos. Entonces, yo cuando hablo de dignificar lo humano, lo relaciono mucho con humanizar. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Okay. Sí, esa era mi duda, nada más, padre, porque sí, lo digo y lo pienso en relación a la deshumanización. Eso era todo. Gracias, Sí. padre. Sí, en todo el tema de trabajo, de labores, y las mismas personas con quienes compartimos, es necesario reconocer que están revestidos de alta dignidad, de que no son objetos, pues no son cosas, sino que son personas que Dios las ha dotado de ser inteligentes y libres, y que lo más grande que se le puede brindar a una persona es la oportunidad de su desarrollo humano. Eso es, y claro, va ligado pues al espíritu cristiano, que el regalo más grande que uno le puede hacer a alguien es entregarle a Jesucristo, pero eso implica una promoción humana, de que no se trata de una fe fiducial, sino una fe donde se concreta en valores. Y esos son los valores del reino de Dios. Porque estamos acostumbrados pues a devociones, a cosas pues bonitas, ¿verdad? Pero que no encarnan el reino de Dios. Ahora estamos en ese tema, cómo vivir el reino de Dios ahora. Por eso el tema principal es la dignificación de lo humano. Es un tema pues muy importante que lo consideraremos en la antropología, que será el curso que viene más adelante. Gracias, padre. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas noches. Con respecto a la pregunta, ¿verdad? Que se planteó al final de la enseñanza de hoy, y cómo contribuyo de modo concreto a la construcción del reino desde tu situación laboral o profesional. En mi caso, digamos, que trabajo en la iniciativa privada, uno de los grandes retos que tenemos en la iniciativa privada, que lo que busca es el lucro, ha sido el poder diferenciar a una iniciativa privada de una ONG. Y ciertamente, digamos, la iglesia no es una ONG. Si lo fuera, no, estaríamos perdidos. Entonces, eso sí lo tengo muy claro. Y desde mi situación laboral,
pues a mí me ha tocado, en cierta forma, en cierta forma, digamos, se me ha dado un poco de autoridad para poder implementar sistemas que gestionen el respeto de los derechos humanos, Ajá. de los derechos laborales. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi situación profesional, pues es la forma en que hemos estado contribuyendo a la construcción del reino, ¿verdad? En una, como le dijera yo, en un ambiente donde el 99% de los trabajadores son comunidades indígenas que viven alrededor de la plantación. Estoy hablando del sur de Petén. Y sí estamos hablando de comunidades 100% indígenas, no las que se encuentran en la costa sur del Pacífico, que ya son comunidades mixtas, ¿verdad? O sea, donde ya ha habido bastante mezcla entre indígenas y no indígenas. Mientras que aquí sí se encuentran comunidades todavía con esa base. Y realmente, digamos, el tema de los derechos de los pueblos indígenas se politiza mucho y ahí es donde a veces cuesta un poco, pero desde mi punto de vista es que haya justicia, que es lo que he aprendido con usted, padre, que nos ajustemos a las leyes y que las cumplamos, ¿verdad? Que sea esa la justicia laboral, o sea, que ya no existan esos feudos donde el trabajador pues no tenía derecho a un lugar digno para dormir, no tenía acceso a agua potable, ahora sí la tienen. Pues esas cosas en un ambiente donde son pocos, digamos, los cristianos realmente que tratan de vivir que viven en una comunidad. Incluso a nivel indígena hay mucho sincretismo religioso aún, ¿verdad? Entonces, sí es complicado, pero cuando uno llega con la bandera realmente de la iglesia, otro gallo canta, padre, porque a mí me tocó ir a Nevajo una vez, invitado por el párroco para que lo fuéramos a apoyar ahí con las actividades. Y yo me sentía bienvenido entre la comunidad indígena y Ixil. Sí, pues. Pero cuando uno va con la banderita de la empresa, ya lo miran a uno con otros ojos. Así es, claro. Pues para que compartir a usted y a todo el grupo de comunidad. Gracias. Bien. Gracias, tú. Te agradezco mucho. Bueno, Irmita. La verdad que sí, a veces cuesta, hay situaciones en las que cuesta, como dice Romeo, ¿verdad? Por lo menos a mí me ha tocado poder compartir con personas que están a mi alrededor, se puede decir, ¿verdad? Pero también hay situaciones en las que uno tiene miedo. Sí. ¿Verdad? A mí me ha pasado con una señora que creo que fue tal vez drogadita, pero la señora se mantiene en la calle. Entonces, cuando hemos podido hacerlo con mi empleada, le llevamos comida, ¿verdad? Pero parece como que parece su cabeza, ¿verdad? Como que días está lúcida y días no. Entonces, a mí me llama mucho la atención el verla todos los días en la calle, ¿verdad? Se cambia de lugarcitos, pero dice uno, me pongo a pensar, yo quisiera ayudarla, quisiera, como dice usted, darle su dignidad, ¿verdad? Aunque sea retrasadita de su cabeza o tal vez por mucha droga, me imagino que ella quedó así, pero sí por ratos está lúcida. Pero no sabe uno si detrás de ella habrá gente que la está explotando. Así es. Entonces ahí es donde es donde a mí me da miedo, ¿verdad? Como acercarme, yo quisiera como investigar más qué hay detrás de ella, ¿verdad? Para no meterme en algo así muy, muy delicado, ¿verdad? Sí. Ese es lo que ahorita me está a mí como le dijera yo, como que hablando a mi conciencia todos los días, ¿cómo puedo ayudar yo a esta mujer? ¿Verdad? Sí, pues sí, se irán abriendo los caminos poco a poco.
porque uno ve las necesidades, poco a poco las va estudiando y de repente viene una luz ahí por donde entrarle a esos temas. ¿Por dónde entrar, papá? Sí. Sí, porque miro que ella está, mucha falta de limpieza en ella. Yo miro que la gente a veces le regala ropa, pero como que no se la pone. No, pues. Entonces, ay, yo no sé, yo quisiera hacer algo más por ella, pero eso es lo que me detiene ahorita, saber que haya gente detrás de ella y que va a hacer algo delicado en lo que uno se está metiendo, ¿verdad? Sí, habrá que ver si algunas otras personas están con el mismo pensar suyo. Sí. Para ver qué se puede hacer, ¿va? Pero sí que hayan varias personas para evitar cualquier cosa de ese tipo que tenga que enfrentarse a un grupo de personas que estén aprovechándose de ella. Sí, así es, padre. Ah, bueno. Gracias, padre. Ah, bueno, pues. Bueno. Los demás creo que están en el puerto. Bueno, pues ya no habiendo más que tratar, ¿verdad? Se da por cerrada la sesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan buena noche, nos vemos mañana. Buenas noches, Padre.